me abrumará, no. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Fuerza eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Fuerza eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Dios es rey. Aleluya, Dios es rey. Y aleluya, Dios es rey. Por siempre tú eres rey. Aleluya. A ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Omar Catalán. Y junto con mi esposa Noemí estamos sirviendo como misioneros en la iglesia de Tapiales y también en Palabra de Vida aquí en Buenos Aires, y nos gustaría compartirles un poquito de nuestro testimonio, lo que es nuestras vidas y en lo que Dios nos está permitiendo servir como misioneros en este tiempo.
Bueno, hola, como dice Omar, soy Noemí, soy de Catamarca, allá del norte, somos vecinos. Mi familia no tenía a Cristo, pero mis abuelos sí, y ellos siempre se ocuparon de buscarme y de enseñarme la palabra. A la edad de 7 años recibí a Cristo como mi salvador personal en una reunión de domingo. Cuando se mencionó el infierno, yo dije, ahí voy a ir yo, y ese día acepté a Cristo. Mi abuelo recibía un misionero del norte todos los años, a don Cecilio Ortega, ustedes lo deben conocer. Y bueno, él tomó una clase de escuela dominical, yo tenía como 9 años y él compartió su ministerio. Y a mí me encantó y me tocó el corazón. Y me acuerdo que le dije ese día a Dios, cuando sea grande quiero hacer lo que él hace. Y cuando me preguntaban qué querés hacer cuando seas grande, yo decía misionera. Los niños decimos tantas cosas. Y gracias a Dios con el tiempo pude prepararme y hoy estoy sirviendo a Dios hace muchos años. Estudié en Palabra de Vida y también he servido en la iglesia local donde me congregaba, ¿no? Hoy estamos con Omar en la iglesia de Tapiales, sirviendo allí con los matrimonios. Y bueno, Salta tiene un lugar muy especial en nuestro corazón. Ahí nos conocimos en un campamento, compartiendo ahí en Metán. Bueno, voy a complementar algo. Noemí hace 24 años que es misionera, desde el año 96. En cuanto a mí, mi pasado tiene que ver con el fútbol. Fui jugador de fútbol profesional durante 10 años en la Argentina. Me tocó jugar en uno de los 4 equipos más importantes de Argentina, el Racing Club de Avellaneda. Y allí un año maravilloso, pudimos ganar la Supercopa, que hoy es la Copa Sudamericana, jugando una final con el Cruzeiro en Brasil, en Belo Horizonte. Y lo más importante que me pasó esa noche fue hacer el gol en la final. Un gol que han pasado muchos años y todavía se recuerda. Pero ese gol tenía un propósito muy importante para Dios y para mi vida. Todavía no tenía a Cristo en ese momento. Vengo de un hogar que no era cristiano, una familia muy bien conformada, pero que me animó para jugar al fútbol, disfrutó conmigo todos mis logros. Pero como decía, lo más importante esa noche es que Dios tenía un propósito. 2 años después empecé a escuchar el Evangelio y a la edad de 32 años recibí a Cristo como Salvador personal un día 7 de septiembre del año 92. Y el propósito que Dios tenía es que con ese gol y a partir de ese gol y a través de ese gol, hoy puedo servir a Dios contándole a las personas que necesitan de Cristo, así como yo necesité de Cristo. También como Noemí, un día Dios me llamó a prepararme. Estudié mis 3 años en Palabra de Vida y Dios nos permitió hacer ministerios increíbles. Después de escuchar en una conferencia misionera de mi parte el llamado de Dios que decía: estás dispuesto a ir a cualquier lado, y escuché a Dios, dije: heme aquí, acá estoy. Y Dios hizo cosas maravillosas, no porque era Omar, sino porque era el propósito de Dios a través de Omar. Así que tuve la posibilidad de hacer un año de ministerio en Irak. Pasamos un año maravilloso haciendo escuelitas de fútbol. Noemí pasó dos viajes misioneros de 2 meses cada uno también en Pakistán. Tenemos muchas cosas en común. Y hoy, siendo entrenador de fútbol, también Dios me permite servir, no solamente en charlas de fútbol, en enseñanzas bíblicas, sino a través del fútbol mismo, entrenando equipos y jugando a nivel universitario. Así que, bueno, ese es un poquito el resumen de nuestras vidas para que nos conozcan. Y bueno, como siempre es un gusto y muchas gracias por dejarnos compartir con ustedes en este tiempo. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están?
Bueno, un gusto poder saludarlos y un gusto también de alguna manera poder estar ahí con ustedes. Bueno, el título que le puse a este mensaje que vamos a ver hoy es Un hombre, una misión. Y si yo te dijera que me acompañes a Éxodo capítulo 3, seguramente ya te vas a dar cuenta de quién vamos a hablar. Claro, vamos a hablar de Moisés. Así que acompáñame a Éxodo capítulo 3 y vamos a ver un poquito de la vida de Moisés. Moisés como misionero. ¿Sabes? Moisés como misionero solo necesitó dos cosas. En primer lugar, un llamado, el llamado de Dios. Y en segundo lugar, una vara. Mira, acompáñame a Éxodo capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos que dice ahí la palabra de Dios. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés recubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y termina con este versículo 10 muy importante, que dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Ves? Termina con el llamado de Moisés. Ahora, yo quería compartir con ustedes cuáles las características de Moisés, las características de un misionero, las características de ese hombre que Dios va a llamar. Mirá, en primer lugar, Moisés era un creyente dispuesto, y eso es lo que vio Dios en su corazón. Fíjate el versículo 4, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Ves? Un creyente dispuesto. ¿Sabes? Ahí estaba Moisés asombrado porque la zarza envuelta en fuego no se consumía. Se acercó y Dios le habló. Y Moisés reconoció la voz de Dios. ¿Cómo hizo Moisés para reconocer la voz de Dios? Bueno, es muy simple. Moisés tenía una comunión íntima con Dios. Moisés ya había estado cara a cara con Dios. Moisés fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes? Cuando alguien llega a tu casa o alguien llega a mi casa y yo estoy en otro cuarto y escucho la voz del que llega, digo, uy, llegó mi amigo, llegó mi hermana, llegó mis padres, mi tío. ¿Por qué? Porque los conozco. Porque tengo una relación con él. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Así como le pasó a Moisés. Cuando Dios habla en nuestras vidas,
lo vamos a reconocer porque la voz de Dios es muy clara y es inconfundible. Moisés, un creyente dispuesto. Pero fíjate lo que dice el versículo 10, interesante. Dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. No me puedo imaginar lo que sintió Moisés. Era una tarea dura, difícil, y no dependía de él. Era casi imposible enfrentarse a Faraón y decirle al rey de Israel, era el rey de Egipto, perdón, era como enfrentarse al presidente más poderoso de la tierra y decirle, dejá ir a mi pueblo. Era una tarea muy difícil y casi imposible para Moisés, pero no para Dios. Fíjate que Dios le dice, yo te enviaré a Faraón. ¿Sabes? Es interesantísimo esa palabra, yo te enviaré, esa palabra enviar. Enviar, ¿sabes? Es algo más que pedir o encargar una tarea. Es muy fácil cuando nos piden o encargan, podés ir a tal o cual lado y traerme tal o cual cosa. Perfecto, yo voy con mis fuerzas y lo hago. Pero esa palabra enviar significa confiar una tarea para hacerla, no con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. ¿Sabes qué vio en Dios en Moisés? No solamente vio un creyente dispuesto, sino que vio un creyente confiable. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y Dios ya tenía y ya había visto el corazón de Moisés. Un creyente dispuesto, un creyente confiable. La tercera característica que vio Dios en Moisés como misionero fue un creyente activo. Mirá el versículo 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. No solamente un creyente dispuesto, un creyente confiable, sino un creyente activo. ¿Sabes? Cuando Dios llama a Moisés, Moisés estaba trabajando. Moisés estaba en sus tareas. Moisés estaba sirviendo a su suegro. Dios no llama a aquel que no está haciendo nada. Dios llama a creyentes activos. ¿Sabes? Mi pastor siempre tiene una frase que dice, Dios no llama a vagos. Dice, muchos pastores se enojan porque Dios llama a sus líderes a la obra misionera. Y mi pastor dice, yo me pongo contento porque ese líder es un poquito de mi iglesia representada donde va el misionero. Y claro, y Dios no va a llamar a alguien que no está haciendo nada. Dios va a llamar a hombres dispuestos, confiables, pero a hombres activos. No va a llamar a perezosos. ¿Sabes? Proverbio 10:26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo miran. ¿Sabes? Es molesto. Moisés no era un hombre molesto, sino que era un hombre activo para Dios. ¿Sabes qué conclusión puedo sacar de esto? Podemos sacar de esto. Que no se trata de nosotros, ni de vos ni de mí. Se trata de Dios. Porque seguramente cuando Dios llama nos va a encargar una tarea que decimos, ay, yo no puedo hacer esto. Y claro, no lo puedes hacer porque lo va a hacer Dios. Mirá, dijimos que Moisés necesitó de dos cosas. En primer lugar, un llamado. Y en segundo lugar, una vara. Vos decís, ¿una vara? Bueno, lo mismo dijo Moisés. Fíjate el versículo 4, capítulo 4, perdón. Dice, entonces Moisés
respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, cuando Dios lo enviaba, ¿no es cierto? Ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Moisés, ahí delante de Faraón, ya con el llamado de Dios, Moisés dice, no me van a creer, y Dios le dice, Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Imagino a Moisés mirando sus manos, tomando la vara y dice, Dios, tengo una vara, un palo, ¿para qué sirve un palo? Y Dios le dice, ¿para qué sirve un palo? Bueno, tírala en el suelo. Y Dios la tiró en el suelo. Se convirtió en una culebra. Moisés huía como hubiera huido yo. Y Dios le dice a Moisés, tomala por la cola. Moisés la tomó por la cola y se convirtió de nuevo en la vara. ¿Sabes? Una vara puede ser un palo en mi mano, pero tiene vida en manos de Dios. Tírala a Moisés y tomó vida, se convirtió en una culebra. Dice, pero en manos de Dios, esa vara hizo milagros y maravillas. Y el primer milagro y maravilla fue cuando Moisés tuvo que tomarla. ¿Por dónde se toma una culebra? Por la cabeza. Porque si la tomo por la cola se va a dar vuelta, me va a morder. Pero Dios hizo maravillas porque no se trataba de Moisés, no se trataba de la vara, se trataba de Dios. Y Dios se encargó de mostrarle a Moisés que la tarea que iba a hacer no la iba a hacer con su fuerza, sino con la de Dios. Y tomó la culebra por la cola y se convirtió en una vara. ¿Ves? Es un palo en mi mano, tiene vida en manos de Dios, hace milagros y maravillas. Y por último, fíjate, es única y personal. Fíjate el versículo 17. Va a decir del mismo capítulo 4, dice, y tomarás en tu mano esta vara, dice Dios, con la cual harás señales, maravillas, es como luces prendidas, es como algo que va a ver todo el mundo. Y vaya si lo vio todo el mundo, con las plagas, con lo que pudo hacer Moisés con esa vara. ¿Sabes? Interesante porque dice, toma esta vara, única y personal. ¿Sabes? ¿Nunca te pusiste a pensar o te preguntaste, ¿cuál es mi vara? ¿Sabes que todos tenemos una vara para servir a Dios? Y vos dirás, Omar, ¿qué estás diciendo? Sí, todos tenemos una vara por la cual y a través de la cual Dios va a usar tu vida y mi vida y va a mostrar a los demás, porque va a hacer señales y maravillas. Pero falta una cosa más para que Dios nos use a través de esa vara. Fíjate el versículo 20. Dios hizo maravillas y señales a través de Moisés. Cuando Moisés entregó su vara en manos de Dios. Fíjate el versículo 20, va a decir, entonces tomó Moisés su mujer y sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Ves? Ya no era la vara de Moisés, ya no era un palo, era la vara de Dios en su mano. Moisés dijo, agarró su vara, dijo, Dios, es tuya. Hacé con ella y conmigo lo que vos quieras. Yo entiendo que con mi fuerza,
va a ser imposible sacar al pueblo de Israel, al pueblo de Israel de Egipto. Acá está mi vara, Dios. En tu mano cobra vida, hace lo que quieras. Y vaya, se hizo maravillas. Tocó el río Nilo, se convirtió en sangre, tocó el polvo de la tierra, se convirtieron en piojos, alzó su mano al cielo, cayó fuego del cielo y granizo. Maravillas. Porque la vara ya no era de Moisés. La vara era de Dios. ¿Sabes cuál es tu vara? Todos tenemos una vara. ¿Sabes? Mi vara es el fútbol. Y a través del fútbol, Dios está permitiéndome hacer maravillas, hacer cosas que jamás me hubiera imaginado hacer, y mucho menos con mi fuerza, sino con las fuerzas de Dios. ¿Sabes? Mi vara es el fútbol porque todavía como es jugador de fútbol, me hacen notas, me hacen reportajes, y cuando me preguntan, Omar, ¿qué es de tu vida? ¿Sabes? Es el pie perfecto para poder hablarles de Cristo. Esta es mi vida. Dios cambió mi vida porque Cristo murió por mí, porque un día le pedí que limpie mis pecados. Y mi vida tiene el propósito de contarles a todos las maravillas que hizo Cristo en mi vida y las que me está permitiendo hacer. Quiero que tengas esto en mente. Dios quiere usarte y Dios quiere hacer maravillas a través de vos. Solo tenés que entregar tu vara en manos de Dios. ¿Cuál es tu vara? ¿Sabes? Porque lo importante en Moisés, volviendo a Moisés, no era su vara. Lo importante era su corazón. Ese corazón que Dios vio como un creyente confiable, un creyente activo y un creyente dispuesto. ¿Es así tu corazón? No sé si es así tu corazón, pero sí puede serlo. Sí puedes decidir ser un creyente activo, confiable y un creyente dispuesto. Simplemente entregar tu vara. No se trataba de su vara, se trataba de su corazón. No se trataba de Moisés, se trataba de Dios. Porque como dijimos antes, lo importante no era Moisés, ni la vara, sino lo que Dios podía hacer a través de Moisés con esa vara. Dios no quería su vara, quería su corazón. Y Dios quiere tu corazón. Y Dios quiere mi corazón. ¿Tiene Dios tu corazón hoy? ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón y tu vara? Quizás a esta altura estarás pensando, bueno, Omar, lo tuyo es fácil, es el fútbol, esa es tu vara, y la mía, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, mirá, dije que todos tenemos una vara, ¿no es cierto? ¿Sabes? Tu trabajo puede ser una vara. Puede ser el medio para llegar con el Evangelio de Cristo a las personas, a tus compañeros. ¿Sabes? Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, era médico. Y esa era su profesión. ¿Sabés lo que hacía con su profesión? Y bueno, mientras atendía a sus pacientes, les hablaba de Cristo. ¿Ves que tu profesión puede ser tu vara? Dijimos recién el trabajo. El apóstol Pablo durante 1 año y medio hizo tiendas para sustentarse. Y sabes, cuando Pablo no hacía tiendas durante el día, predicaba el Evangelio. Y cuando hacía tiendas de noche, seguramente con sus ayudantes, ¿sabes qué hacía? Les predicaba el Evangelio. Pues el trabajo era su vara, el medio para hablarle de Cristo. Tu trabajo puede ser el medio para llegar a tus compañeros. Esa es tu vara. Tu profesión es tu vara. Quizás estás estudiando para llegar a una profesión, bueno, ahí en la universidad, en la facultad, en el colegio. Es tu vara. Siempre donde hay personas, hay ministerio. Donde hay personas, tenés que ser luz. Donde hay personas, tenemos que hablar de Cristo. Esa es tu misión. Y esa es mi misión.
Fue la misión de Moisés y es la nuestra, hablar de ese Dios de los imposibles y del Cristo Salvador. ¿Sabes? ¿Tenés un negocio? Esa es tu vara. ¿Sabes? Pedro tenía su negocio. Pedro era pescador y vivía de la pesca. ¿Sabes una cosa? Pasó Jesucristo y le dijo, vení, te haré pescador de hombres. Y Pedro lo siguió. Y el medio de Pedro para llegar a las personas con Cristo, de hablar del Mesías, era la pesca. ¿Ves? El trabajo puede ser tu vara, el negocio puede ser tu vara, la profesión puede ser tu vara. Quizás seas ama de casa y diga, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, ¿sabés que nadie conoce a tus vecinos como vos? Nadie conoce al lugar donde vas a comprar y la gente de tu barrio como vos. Esa es tu vara. Cuando agarrás la escoba y salís a barrer la vereda y hablas con los vecinos, esa es tu vara. ¿Sabés? Con mi esposa estamos aquí en nuestra casa y cuando salimos a la calle nuestros vecinos tratamos de hacer una relación y oramos por ellos porque los queremos hablar de Cristo. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando salimos a hacer las compras, cuando hacemos las cosas, salimos a barrer la vereda, en nuestra vara también. ¿Sabes? Tal vez diga yo, quiero ser como Pablo, ir a las naciones. Bueno, está bien, soñá, pero sé fiel. El Señor Jesucristo dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Empezá por lo poco, empezá por lo que tenés alrededor. Hay personas, hablarle de Cristo. No sé, hablarle de Cristo, dale un folleto. Llevarlos a la iglesia, invita a un joven a la reunión de jóvenes, invita a un matrimonio a la reunión de matrimonios, hablarle de Cristo. Y usá lo que tengas en tu mano. Entregáselo a Dios primero. Dios, yo tengo esto. Y Dios va a hacer maravillas. Es Dios el que va a poner palabras en tu boca para poder hablarle a las personas o invitar a las personas. Porque no se trata de nosotros. Se trata de Dios. Porque la misión de Moisés era muy grande. Pero no se trataba de Moisés como misionero. Se trataba de vos. Y se trataba de Moisés. Y vos y yo, en el lugar que estamos, podemos hacer la función de misioneros. Mirá, Dios quiere tu corazón. Y hoy Dios te pregunta, ¿querés ser un misionero? Bueno, invítalo a Moisés. Disposición, creyente dispuesto, creyente confiable. Y un creyente activo. Mirá, quiero hablarte un poquito del proceso en la obra misionera. Muy fácil, muy simple, muy rápido. El proceso en la obra misionera se trata de, o tiene 5 ingredientes. La salvación, la preparación, el servicio en la iglesia, el llamado y tu decisión y mi decisión. ¿Sabes? Es imposible hacer la obra de Dios sin la salvación. No puedo hablar de Cristo si no tengo a Cristo, porque nadie da lo que no tiene. Y el primer requisito es la salvación. ¿Tenés a Cristo? Ya diste el primer paso para poder hacer la obra misionera. ¿Sabés? En segundo lugar, la preparación, y en tercer lugar, el servicio en la iglesia, o el servicio en la iglesia y después la preparación. No importa el orden, porque Dios va a capacitarte a través del servicio en la iglesia. Nadie nace preparado y Dios tampoco llama a capacitados, sino que Dios capacita a los llamados. ¿Y sabés dónde Dios nos va a capacitar? Sirviendo en la iglesia. Vengo de una iglesia chiquita, 40, 50 personas, donde todos teníamos que hacer de todo. ¿Y sabés qué?
fue la gran escuela de Dios para ir capacitándome durante años antes de llamarme a la obra misionera. La salvación, la preparación, el servicio en la iglesia, el llamado de Dios, acordate, como Moisés, la voz inconfundible, y la decisión tuya y mía. Por eso, si estoy buscando y me encanta que Dios me hable, y si algún día sueño con que me llame, tengo que exponerme a la palabra de Dios. Cada mañana exponerme a la palabra de Dios, cada día exponerme a la palabra de Dios, cada domingo exponerme a la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, porque Dios habla a través de su palabra. Y cuando Dios te llame y toque tu corazón como un día tocó el mío, para la obra misionera ese 2 de diciembre de 2007, decile como Moisés: Dios, heme aquí, acá está mi corazón. Dios, heme aquí, acá está mi vara, todo lo que yo pueda hacer con mis fuerzas te lo entrego a vos, para que vos me uses. El llamado y la decisión, y prepárense, no importa la edad que tengas, Dios puede hablarte y llamarte. Porque los tiempos los maneja Dios, cuando Él vea tu corazón. Mira, vimos el proceso en la obra misionera. Quiero hablarte un poquito de cuál es el papel de la iglesia en la obra misionera. La obra misionera es como una mesa de 3 patas. Y cada patita tiene un nombre. Y no puede faltar ninguna de las patas. Una mesa de 3 patas, cuando le sacamos una, se cae. Y la obra misionera, si no tiene uno de estos 3 componentes, también va a tambalear y se va a caer. Mirá, muy fácil. La obra misionera consta de, como dijimos, de 3 ingredientes, de 3 patas. Orar, ofrendar e ir. Y ahora vamos a ver algunos versículos, como la palabra de Dios muy claramente define que la obra misionera tiene esas 3 cosas. Orar, nos toca a todos orar. No es que el misionero no ora. Ofrendar, a todos nos toca ofrendar. El misionero también ora. Con mi esposa, cada entrada o cada ofrenda que tenemos, lo primero que hacemos es separar para dar nuestra ofrenda. Porque no se trata de lo que sos, de la posición que ocupás, mejor dicho, sino se trata del corazón, de lo que sos y de lo que le querés entregar a Dios. Por eso todos debemos orar y todos debemos ofrendar. Y la tercera pata, la tercera ingrediente, es ir. ¿Sabes? No a todos nos toca ir. A algunos les toca quedarse y a otros nos toca ir. Pero hay algo que es muy importante. Cuando orás y cuando ofrendás a ese misionero que fue, ¿sabes? Es como si vos fueras con el misionero y estás ahí haciendo la obra de Dios como el misionero. Porque esto es un equipo. La iglesia es una familia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que Dios creó, y un cuerpo no puede funcionar de manera independiente. Todos necesitamos de todos. Por eso cuando yo oro y ofrendo, estoy con el misionero que fue en ese lugar. Pero mira, quiero muy rápidamente algunos versículos leer en cuanto a lo que es la oración. Mira, acompáñame a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, va a decir ahí, fíjate, por lo demás, dice el apóstol Pablo, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ahí está Pablo animando a los tesalonicenses. Dice, mirá, yo estoy en las misiones, me toca ir.
pero orá por nosotros. Orá por mí, porque alguien oró antes por mí y la palabra de Dios llegó a tu vida. Ahora te toca a vos, orá, para que yo pueda ser un instrumento, pueda agarrar mi vara, servir a Dios, y para que esa palabra que Dios ponga en mi boca y en mi corazón, corra y sea glorificada. ¿Sabes? Cuando parecía que en esta pandemia la obra de Dios se iba a parar, y quizás ese fue el plan de Satanás, Dios ya tenía algo en mente. Pensá que a través de los medios de comunicación, nunca antes la palabra de Dios corrió tan rápido y llegó tan lejos como en este momento. Y vos decís, encerrados en casa, sí, pero los medios de comunicación llegan a cualquier parte del mundo. Más que ir, con esto estamos yendo a cualquier lado. ¿Ves? Orar, ofrendar. Mirá, 2 Corintios, capítulo 8, y en el versículo, a partir del versículo 1, va a decir así, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El papel de la iglesia en las misiones. No solamente orar, no solamente ofrendar, sino también la palabra de Dios nos va a hablar del ir, de enviar al misionero. Recordemos que con orar y ofrendar, la iglesia es como si viajara y estuviera también en el lugar con el misionero. Si me acompañan a Hechos capítulo 13, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios muy claramente. En Hechos capítulo 13, a partir del versículo 1, nos va a decir: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, sirviendo, activos y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Ir, enviar al misionero. Claramente la palabra de Dios nos dice cómo la iglesia es la que encomienda y acompaña al misionero. Ahí vemos cómo la iglesia y Dios, a través del Espíritu Santo, elige a esas personas activas, comprometidas, para enviarlos a una misión, para enviarlos a algo más. Pero lo más interesante es el papel de la iglesia, porque así empieza el texto diciendo: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Pablo y Bernabé, sirviendo, y de donde los escogió Dios para llevarlos a la obra misionera. Ahora, sigamos ahí en el capítulo 15. Va a decir a partir del versículo 1, dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia, dice, pasaron por Fenicia y Samaria,
contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Interesantísimo. La iglesia fue la que envió a Pablo y Bernabé, pero ellos como misioneros tenían la responsabilidad no solamente de ir a la obra y cumplir con lo que Dios les había encomendado, sino también venir e informar a la iglesia. Ellos habían salido de Jerusalén y habían vuelto a Jerusalén, allí a su iglesia, para contarle las grandes cosas que Dios se había hecho, cómo los gentiles se convertían. Saben, estoy en una iglesia hermosa aquí en Buenos Aires, como decíamos antes, en Tapiales, y tenemos un pastor que nos apoya para la obra misionera, y tanto a mí como a mi esposa, y él transmite a la iglesia su apoyo, y así toda la iglesia nos apoya y oran por nosotros. Pero, ¿saben? No solamente fuimos enviados por la iglesia, sino que cada tanto venimos, nos presentamos, además de servir a la iglesia, y contamos con imágenes, con videos y con las experiencias que tuvimos, las cosas que Dios nos ha permitido hacer en ese tiempo en la obra misionera. Una obra misionera que la iglesia apoya, en primer lugar con oración, también con ofrendas, y también porque de esa manera van con nosotros a la obra misionera. Pero interesante, ¿no? Porque dice, habiendo sido encaminados siempre por la iglesia, vinieron y refirieron las obras que Dios le había hecho. Y en el versículo 22, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos. La iglesia, papel fundamental de la iglesia en las misiones. Y siempre digo que hay que poner el dedito así y decir, yo soy la iglesia. Porque la iglesia está conformada por personas, por hermanos que oran, que ofrendan, pero también que están activos en la iglesia, preparados para que Dios los llame y también poder ir a las misiones. Resumiendo, Dios llama a través del Espíritu Santo, vimos. La iglesia es la que encomienda y el misionero es el que va porque Dios lo lleva y porque la iglesia lo apoya, pero también el misionero tiene la responsabilidad de informar a la iglesia. Quiero terminar con esto. Dios nunca nos desafió, tanto a mi esposa como a mí, sin antes tener nuestro corazón. Y es la forma de Dios. Tenés tu vara, tenés tu corazón, entregala a Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y Dios quiere tu vara y quiere tu corazón. Nunca va a llamar y desafiar antes de tener eso. Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sabes? Dios quiere el corazón, no quiere tu capacidad ni la mía. Dios no llama a capacitados, Dios capacita a los llamados. Dios necesita hombres y mujeres comunes, pero dispuestos a servirles. Y pensando en este versículo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, pensaba que hoy es una hermosa oportunidad para decirle a Dios, Dios, acá estoy, acá está mi corazón, te lo entrego,
para tu honra, para tu gloria y para servirte en donde vos me pongas, como líder, como pastor, en las misiones, donde vos quieras. Entonces vamos a terminar orando y quizás quieras decirle a Dios, si Él tocó tu corazón, Dios, acá está mi corazón y acá está mi vara. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y Señor, tú estás viendo corazones en este momento, personas, Señor, que están diciendo que sí a tu llamado. Señor, bendícelas, cuídalas, encamínalas, prepáralas y utilízalas. A ellos y a sus varas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por este tiempo y que Dios los bendiga. No te olvides de visitarnos en nuestra página web www.iglesiacristianamisionera.org. Allí podrás conocer mucho más de la Iglesia Cristiana Misionera y cómo poder ser parte de lo que Dios está haciendo en Salta y en Argentina. Que Dios te bendiga.